Buenas tardes, jóvenes de primero de secundaria. Iniciamos una semana más con el tema de estadística, situaciones significativas, parte A. Aplicamos nuestros aprendizajes. Con ustedes el profesor César Torrico. Muy bien, vamos a continuar con el cuaderno de trabajo, que es lo que habíamos estado trabajando en la última sesión. Muy bien, y en aplicamos nuestros aprendizajes, habíamos visto el propósito de esta sesión, que era que teníamos que representar características de una muestra mediante variables cuantitativas discretas y elaboramos gráficos de barras. Bueno, también leemos tablas de frecuencia y gráficos de barra produciendo nueva información. Ahora, organicemos los datos que se nos han presentado. Nos han presentado una situación como esta que quedó la semana anterior y habíamos visto que esto constituía 4 preguntas. ¿Ya? Había constituido 4 preguntas. La primera, yo les había dejado las 4 preguntas para que ustedes las analicen y las puedan responder, ¿no? Ahora van a comparar las preguntas que han sido entregadas con lo que ustedes han podido procesar. A ver. Elabora un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de las niñas y los niños. Bueno, en el mensaje nos habla de un tutor. Martín dice que es tutor de un aula de primero grado de secundaria y aprovechó una reunión de los padres de familia para preguntar la edad de sus hijos con la finalidad de identificar la cantidad de estudiantes que se beneficiarán de una campaña de salud dirigida a niños de 6 a 12 años. Y estas fueron sus respuestas. Y ahí está toda una serie de edades que le han podido proporcionar. Bueno, dentro de eso, ¿qué podemos nosotros notar? Nos dicen, elabora un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de las niñas y los niños. Bueno, ahora vamos a ver la solución. Ahí está. Esto ya ustedes conocen y pueden elaborar, ¿no? Una variable, acá viene la variable estadística y aquí viene la frecuencia absoluta. Y aquí voy a colocar las edades que me han entregado acá los padres. 6, 8, 9, 11, 12, 13 y 14. Bueno, si yo empiezo a hacer mi conteo, de 6 años hay 4 niños, de 8 años hay 5, de 9 hay 4 y así sucesivamente. Y esos son de 40, las edades de 40 niños y niñas. Muy bien. Ahora, esto lo puedo representar en un gráfico de barras, ¿no? Ya saben que la parte de la variable estadística viene en forma horizontal y la frecuencia absoluta viene en forma vertical, ¿no? De 6 años hay 4 niños, de 8 años hay 5, voy subiendo hasta 5, de 9 años hay 4, acá voy a subir hasta 4, de 11 años hay 6 y así sucesivamente. Entonces ya con esto podemos haber culminado nuestra pregunta número 1. Muy sencillo, ¿verdad? Y sé que todos ustedes lo han podido haber hecho. Veamos la segunda pregunta. Dice, ¿qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Solamente del aula de primero voy a tomar de 10 a 14 años, porque eso es lo que me preguntan. Entonces voy a poner acá. De 10 no hay nadie. Entonces, de 11 años hay 6. De 12 años hay 10. De 13 años hay 3. De 14 años hay 8. Y en total son 27. ¿Ya? Entonces, ¿qué cantidad de niños tiene? Hay 27. Listo, ¿ves? Terminada nuestra segunda pregunta. Bien sencillo, ¿verdad? Sigamos a ver. ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria? Bueno, yo creo que ahora va a ser más fácil, ¿no? En total hay 40 entre niños y niñas. Pero a mí me están preguntando el porcentaje, ¿eh? Entonces yo digo así, a ver. Si en total hay 40 niños, entre niños y niñas, perdón, entonces eso me representa un 100%.
40 niños en total, entre niños y niñas, me representa el 100%. Ahora, dice, al primer grado de secundaria, pertenecen al primer grado de secundaria. Y mira, justo en la pregunta 2, yo sé cuántos hay de primera y secundaria. Hay 27. Entonces digo, 27, ¿qué porcentaje será? Una regla de 3. Una regla de 3 simple. Lo único que hago es multiplicar 27 por 100% y lo divido entre 40. Así. ¿Ves qué sencillo? Ahora, lo único que hago es multiplicar 27 por 100, lo divido entre 40 y me sale el resultado final, que en este caso será 67,5. Resultado. ¿Ya? A ver aquí. A este resultado le vamos a colocar por ciento. Listo, ¿ven? Terminado ahí. Listo, todo tiene solución aquí. Seguimos con la pregunta número 4. La última pregunta que quedó para ustedes también. Decía, ¿qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? Fácil, pues. Ahí le ponen un rango también, dice, ¿no? Campaña para niños de 6 a 12 años. Eso está en la pregunta. Campaña para niños de 6 a 12 años. Bueno, entonces hago mi selección, ¿no? ¿Cuántos hay de 6 años? 4. De 8, 5. De 9 años, 4. De 11 años, 6. De 12 años, 10. En total, ¿cuántos son? 29. Listo. Fácil. Digo así. 40 niños y niñas son el 100%. 29, que son los de la campaña. 29, ¿qué porcentaje será? Igual que en la pregunta 3. Multiplico 29 por 100% y lo divido entre 40. 29 por 100% y lo divido entre 40. Y eso me da 72,5%. Esa es la respuesta de la pregunta número 4. ¿Ven? Sencillo, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes lo han podido haber hecho. Y se van a poder poner un check porque lo han hecho muy bien. Ahora continuamos. Ahora entramos a la página 16. Ahora tú me preguntarás, profesor, yo estoy revisando en mi libro, estoy revisando y veo, estoy observando, profe, que las 4 preguntas están en la página 13, pero ahorita nos estamos pasando a la página 16. Profe, y la 14 y la 15, mira, las preguntas que se encuentran en la página 14 y 15 prácticamente están resueltas en estos 4 ejercicios. ¿Ya? En estos 4 ejercicios están las soluciones de estas preguntas. Entonces, ya no tiene sentido que lo hagamos porque ya lo estamos haciendo. ¿Ya? Y ahora nos pasamos directamente a la página 16. ¿Ya? Nos pasamos a la página 16. Muy bien, chicos. Dice, comprobamos nuestros aprendizajes. ¿Cuál es nuestro propósito? Representamos las características de una muestra mediante variables cualitativas y cuantitativas, discretas, y además leemos gráficos de barras y gráficos circulares. También organizamos en una tabla de frecuencia los datos recopilados de una encuesta y planteamos conclusiones sobre la variable de estudio haciendo uso de nuestros conocimientos estadísticos. Situación significativa. Letra A. Es nuestra primera situación significativa de esta parte. Las y los estudiantes del primero D, después de hacer una encuesta en la institución educativa sobre la edad en años cumplidos de sus compañeras y compañeros, obtuvieron los siguientes datos. Ahí están las edades. 11, 14, 12, 14, 13, 14, 11, 13, 12, 14, 13, 12, 12, etcétera, etcétera, hasta el final. De acuerdo a los datos obtenidos, procesa y organiza la información en una tabla de frecuencias y represéntala mediante un gráfico de barras y un gráfico circular. A ver, veamos. Resolución. Organizamos los datos en la siguiente tabla de frecuencias. La frecuencia absoluta, que ya ustedes conocen como el FI, la frecuencia absoluta que está representada nuevamente, les explico como el FI, ya eso hemos visto bastante.
indica el número de veces que se repite un valor, ¿no? Se repite un valor en un conjunto de datos. La frecuencia relativa, el HI, se observa al dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Y la frecuencia relativa porcentual, que es el HI%, se obtiene multiplicando cada frecuencia relativa por 100. Bueno, esos puntos ya los hemos visto y ya lo vamos a poder aplicar con mucha más tranquilidad en esta parte. Así, por ejemplo, voy a colocar las edades. Si yo empiezo a observar los datos que me han entregado, yo veo que las edades fluctúan entre 11 y 14 años. Así que las voy a ordenar aquí. Edad 11, 12, 13, 14. Y empiezo a hacer mi conteo. De 11, empiezo a contar, a ver, 1, 2, 3. Ya no hay más. Por eso que acá en el conteo hay 3. Igual, para 12 años veo que hay 12, para 13 años hay 9, para 14 años hay 5. Bueno, mi frecuencia absoluta sirve para que el conteo se represente. Hay 3 palitos, número 3. 12 palitos, número 12. 9 palitos, número 9. Y 6 palitos, número 6. Recordemos cómo sale la frecuencia relativa. Ah, profe, yo me acuerdo. La frecuencia relativa sale dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de los datos. Ah, o sea, 3 entre 30. Y eso me sale 0,1. Igual aquí. ¿Cómo viene la otra frecuencia relativa? Dividiendo 12 entre 30. Y eso me sale 0,4. La siguiente frecuencia relativa, ¿cómo sale? Dividiendo 9 entre 30. Y eso me sale 0,3. Y la última, dividiendo 6 entre 30. Y eso me sale 0,2. Cuando yo sume todos estos valores, el resultado debe ser 1. 0,1, imagínate que es 10 céntimos. 10 céntimos más 40 céntimos, 50 céntimos, más 30 céntimos, 80 céntimos, más 20 céntimos, un sol. Ahí está el 1, ¿ven? Ahora, ¿cómo hallo la frecuencia porcentual? Fácil. La frecuencia relativa porcentual la hallo simplemente multiplicando el 0,1 por 100. Y eso me da 10%. En el siguiente caso, el 0,4 por 100. Y eso me da 40%. En el tercer caso, el 0,3 por 100. Y eso me da 30%. En el otro caso, el 0,2 por 100. Y eso me da 20%. Cosa que cuando yo sumen estos, por ejemplo, 10 más 40, 50, más 30, 80, más 20, 100%. Se multiplica por 100. En algunos casos vi que habían multiplicado por 200 algunos estudiantes. No se multiplica por 200, se multiplica por 100. ¿Ya? Muy bien, ahí tenemos ya nuestra primera tabla de frecuencia. Ahora vamos a elaborar un gráfico de barras. La única forma de elaborar el gráfico de barras es mirando aquí la variable estadística que viene en la forma horizontal y la frecuencia absoluta que viene aquí en forma vertical, ¿no? De 11 años, ¿cuánto hay? Hay 3, entonces voy a subir mi barrita hasta el 3 aproximadamente. El 12 tiene 12, entonces también los de 12 años voy a subir mi barrita hasta el número 12. Y así con el 13 que tiene 9 y el de 14 que tiene 6. Y listo, ya está terminado mi gráfico de barras. Y por último, algo que no hemos visto, vamos a verlo aquí. Eso es nuestro gráfico circular. Simplemente lo hacemos de esta forma. Bueno, dice, elaboramos el gráfico circular a partir de las frecuencias relativas porcentuales, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de estudiantes con 12 años representa el 40%. 40% del total. Luego, su sector tendría un ángulo equivalente a 40 sobre 100 por 360, que es igual a 144 grados. Profesor, no entendí esa parte. Ya, mira, a ver. Por ejemplo, mira, vamos a coger a uno. Los estudiantes con 12 años, ellos me representan el 40%. A ver, veamos aquí. 12 años, aquí está. Este es un ejemplo, 12 años. Acá está, mira, 40%. 40%. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Escúchame, ¿eh? 12 años. Esto vamos a dejarlo por un momento y vamos a centrarnos en el gráfico circular. 40%. A ver, recordemos un poquito. A ver,
11 años, 10%. 12 años, 40%. 13 años, 30%. Y 14 años, 20%. Muy bien. Veamos aquí. 11 años. Aquí también está la leyenda. Mira, aquí al lado derecho. ¿Ven? Los de 11 años son color celeste. 11 años, 10%. 12 años, 40%. 13 años, 30%. 14 años, 20%. Están con su colorcito inclusive. Ahora mira, ve. Si tú te das cuenta, 40, si tú divides a todo este círculo, a todo el círculo lo divides por la mitad, entonces todo completito es 100%. Pero si tú le trazas una raya aquí, es la mitad, toda una mitad es 50% y la otra mitad es 50%. ¿Está bien? Pero mira, acá tenemos al color anaranjado que es de 12 años, que ellos son 40%, es casi toda esta mitad, casi toda la mitad, 40%. Entonces voy a hacer es como que todo esto fuera una torta y voy a cortar un trozo grande. Y si tú te das cuenta, el otro, el celestito es más pequeño, tiene 10%. Ah, si este tiene 40 y este tiene 10, los dos juntos hacen 50. Entonces la tajada de torta de 10% va a ser una tajada más chiquita, pero va a ser la cuarta parte de esta naranja, ya de color naranja, o anaranjado, anaranjado. Ahora vemos que los de 20% son de 14 años. De 14 años es 20%. Y el de 13 años es 30%. Ah, mira, date cuenta. Entre los dos suman 50%, o sea, van a ocupar la otra mitad. Pero 30% es un poco más grande pues que 20%. Por eso que el color plomo es más grande que el amarillo. Y ya tenemos representado nuestro gráfico circular. Listo. Y ahí termina nuestro gráfico circular. Cuando tú quieras hacerlo, bueno, puedes hacerlo con aproximación, ¿no? Mira, pues, cuál es más grande, uno que otro. Y aproximadamente, por ejemplo, este 40 es más grande que el 30, por eso que la tajada de torta es más grande aquí. Este 20 es más chiquito que el 30, por eso que su tajada del 30 es más grande. El del 20 es un poco más pequeña. Y la del 10 es más pequeña todavía la tajada de torta, porque el de 20 es más grande que todo. Perdón, más grande que él, ¿no? Y listo, ahí sumamos y nos da 100%. Y listo, ahí tenemos armado nuestro gráfico circular. Me dice, describe el procedimiento que se utilizó para dar respuesta al reto de la situación. Bueno, para darle respuesta al reto de esa situación, hacemos lo siguiente. Se tuvo que hacer el conteo respectivo, luego se hizo una tabla de frecuencias y un gráfico de barras y un gráfico circular. Tú me dirás, pero profesor, ¿cuál es la respuesta para darle respuesta al reto de la situación? ¿Cuál es el reto de la situación? Bueno, el reto, esta es la situación. Esta es la situación. ¿Y el reto qué cosa es? El reto es elaborar una tabla de frecuencias, ¿no? Un gráfico de barras y un gráfico circular. Esta es la situación y su reto viene en la parte inferior. Ya acá está, nosotros estamos resolviendo el reto. Y a mí me están preguntando que describe el procedimiento que utilicé para dar respuesta a ese reto. Bueno, tuve que hacer el conteo respectivo, ¿no? Y luego se hizo una tabla de frecuencia, un gráfico de barras y un gráfico circular que te estoy presentando aquí. ¿Cuál de los dos gráficos resulta más conveniente para representar los datos? ¿Y por qué? Bueno, los dos gráficos son importantes, el gráfico de barras y el gráfico circular. Pero el más accesible es el gráfico de barras, ¿ya? ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen 13 años? Mira, ve, acá busca 13. 13 es el plomo. Acá 30%. Entonces tiene el 30%. Listo, ¿ves? Otra pregunta dice, ¿el porcentaje de estudiantes que tienen menos de 14 años representa el 80%? ¿Es correcta esta afirmación? Justifica por qué. A ver, el porcentaje de estudiantes que tienen menos de 14 años. Recuerda que 14 años son los de color amarillo. Ahora, menos de 14, 13, 12 y 11, que son los otros tres que quedan. Dice, ¿representa el 80%? A ver, 30 más 40, 70, más 10, 80. Ah, sí representa. Sí.
porque los de 11 es el 10%, los de 12 es el 40% y los de 13 es el 30%. Ahí está tu 80%. Ahí está justificado. Listo, ahora tú vas a hacer este trabajito. Mira, es muy sencillo. Ya has visto en la situación anterior. Vas a hacer una situación muy semejante con estos datos un poco variados, pero el proceso es el mismo, ¿ya? Vas a hacer tu gráfico de barras, tu gráfico circular y tu tabla de frecuencia. Una vez que lo terminas, ya me lo puedes presentar. ¿Listo? Ahí concluye mi participación con ustedes de este día. Muchas gracias por la atención y nos vemos. Ah, no te olvides, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Suscríbete. Ya tenemos un promedio de 560 suscritos. Tenemos más de 14.200 reproducciones de nuestros 133 videos y con este 134 videos. ¿Ya? Suscríbete y sé uno más de este grupo ganador. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.